Bien, vamos a continuar hablando de SQL. ¿Sí? Ya vimos que para recuperar cierta parte o ciertos registros específicos, nosotros nos ayudamos de las condiciones, que sean condiciones simples, condiciones compuestas, condiciones de subconsultas. Pero existe otra manera en la cual nosotros podemos recuperar una determinada cantidad de filas. Vamos a conectarnos a nuestra base de datos de DemoDB. Vamos a recuperar la información de la tabla artículo. Y esta ocurre cuando deseamos recuperar un fragmento de las filas sin importar las condiciones que éstas puedan tener en común. Entonces, para ello vamos a utilizar la cláusula top, que me permite especificarle o una cantidad de filas o un porcentaje de la cantidad de filas. Por ejemplo, yo puedo querer recuperar solo las primeras 10 filas de esa tabla sin importar las condicionales, las condiciones que puedan tener o las características que puedan tener común. Es simple y sencillamente de ese select, no me interesa de la tabla resultante que me da el select, puede ser que lleve condiciones o no, pero de la tabla resultante, yo quiero que la sentencia no me muestre la totalidad de las filas recuperadas, sino que solo una determinada cantidad. Obviamente este top ocurrirá no sobre la tabla física, sino sobre la tabla resultante. ¿Ok? Nosotros podemos habilitar algo que se conoce como el plan de ejecución. Vamos a ver el plan de ejecución, lo vamos a habilitar. Aquí, este dice el plan de ejecución, es básicamente una representación gráfica de lo que va a ocurrir para recuperar esos datos. Entonces, ahí está, aquí está el plan de ejecución. Y el plan de ejecución en este caso es tan sencillo como ir a recuperar los datos. Entonces, esta select me va a generar una tabla resultante y esa tabla resultante es la que se nos muestra. Cuando nosotros colocamos un top 10, entonces este top 10 no se aplica directamente a la tabla física, sino a la tabla resultante de la sentencia select, o sea, justo antes de que se muestre la información. Bueno, ahí seleccioné solo esa parte. Vamos a ver. Entonces, miren, se ejecutó la sentencia select y justo antes de mostrarnos los datos, se ejecuta el top. O sea, el top es independiente de la sentencia select. La sentencia select puede llevar condicionales o todas las otras cláusulas que nosotros decidamos incluir para recuperar una n cantidad de filas en una tabla resultante. Sobre esa tabla resultante se aplica el top para determinar qué cantidad de filas se desean mostrar. Como mencioné, puede ser una cantidad fija o puede ser una cantidad porcentual. Yo puedo decir mostrarme el 10%. ¿Sí? En este caso la tabla tiene 142 filas, por lo tanto él calcula que el 10% de esas filas son 15 filas. ¿Okay? Entonces, acá van los pasos, ¿verdad? Se recuperaron 142 filas. Después se calculó, ¿verdad? Que 15 de esas filas representan el 10% que se estaba solicitando. Entonces, esta es una manera en que nosotros podemos recuperar solo un porcentaje o un fragmento de las filas de una tabla. Es muy común que a veces no nos interesan todas las filas, sino solo la primera fila porque queremos
ir a recuperar algo en base a esa primera fila. Pues yo puedo decir top 1, perdón, top 1%, no, top 1, o sea, la fila número 1. O a veces puede ser que yo quiera recuperar solo los nombres de las columnas. Entonces yo puedo decir top 0 porque no me interesan realmente las filas como tal, sino que solo me interesan los nombres de las columnas. Eso es muy útil para hacer ese tipo de operaciones. Otra operación que nosotros podemos querer hacer es que en la tabla resultante se eliminen o no se muestren los valores que están repetidos. Bueno, puede ser que yo quiera calcular por artículo, no digamos compra detalle, y quiera recuperar los registros que cumplan con, eh, con ciertas características. Puedo decir yo donde la cantidad sea menor que 10, por poner un ejemplo. Where cantidad sea menor que 10. Entonces me parecen que hay 12 filas en donde las cantidades son menores que 10, pero podemos ver que, por ejemplo, el artículo 10, y digamos que, digo yo, no quiero recuperar, pero quiero el artículo, la cantidad, el costo y el impuesto. Entonces, pero nos damos cuenta que el artículo 46 se vendió varias veces, ¿sí? Entonces yo puedo decirle, aquí mire, estos dos registros son exactamente el mismo, y a mí no me interesa por X o por Y razón que este registro aparezca dos veces. Entonces yo puedo utilizar la cláusula distinct, y eso lo que va a hacer es que los registros que están duplicados ya no me van a aparecer. En este caso, el registro 46, que estaba dos veces con el mismo valor, acá, ¿por qué no me lo, sí me lo está mostrando? Bueno, porque no es un registro duplicado, porque si es 46, si es el costo 135, si es el impuesto 0, pero las cantidades son diferentes, entonces por lo tanto no lo considera registro duplicado, ¿verdad? Sí. Veamos, analicemos el caso específico del artículo 46, digamos en artículo ID igual a 46. Entonces ven, aquí tenemos tres filas del artículo 46, pero vemos que dos de esas filas son exactamente iguales. Entonces, si yo no quiero, puede darse el caso que sí me interesen que estén las filas, aunque estén repetidas, pero puede darse el caso de que no. Si es eso, si es esa la circunstancia que a mí no me interesa, pues yo elimino esos valores, esas filas repetidas mediante la cláusula distinct. Entonces, esas dos filas de 46 con 8 unidades, pues dejan de ser dos y ahora se convierte en la tabla resultante, ¿verdad? En la tabla física, la información sigue como tal. Recordemos que el select no modifica la información de la tabla física. Entonces, el distinct lo utilizamos para cuando deseamos de en la tabla resultante no se muestren filas duplicadas. ¿Okay? Otro aspecto a tomar en cuenta es los valores nulos. Cuando nosotros vamos a incluir en una operación una columna que contiene valores nulos, digamos compra artículo ID, aquí vamos a ver, este creo que tiene valores nulos. Vamos a buscar a ver si esta tabla tiene valores nulos. Cantidad y nulo. No, ahí no hay valores nulos. Vamos a probar en otra tabla.
ahí sí hay valores nulos, vemos en el artículo 46. Perdón, el artículo 176. De where artículo ID igual a 176. Ok, entonces ahí podemos ver que tenemos una columna que uno de sus valores es nulo. Miremos el efecto que tiene el valor nulo en una operación. ¿Qué pasa si yo quiero calcular o quiero proyectar una columna con el valor? Bueno, entonces yo puedo decir que valor va a ser igual a cantidad por precio. ¿Sí? ¿Sí? Cantidad por precio. Vemos que en todas las filas el valor es correcto, a excepción de la fila en donde la cantidad es nula, porque toda operación que incluya un nulo dará como resultado un valor nulo. Y eso aplica no solo a los valores numéricos, sino que puede ser a los valores alfabéticos también, digamos, select asterisco from bodega. Ahí tenemos un valor nulo. ¿Qué pasa, digamos, si yo quiero concatenar el nombre de la bodega con el número del sitio? Entonces, al igual que vemos en todos los valores, en todas las filas, en donde el sitio tiene un valor, la concatenación se hace satisfactoriamente. Pero en aquella en donde el sitio es nulo, la concatenación da como resultado un nulo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en presencia de una columna que en una parte, perdón, que en una parte, en uno de sus valores es nulo, yo puedo hacer uso de la función isNull. La función isNull lo que me permite es evaluar cada uno de los valores y decirle que en el caso de que en alguna fila esta columna contenga el valor nulo, yo lo quiero sustituir por un valor que no me afecte el resultado. Obviamente ese valor va a depender de la fórmula, del caso específico. En este caso yo puedo asumir que el valor es 0. Entonces, miren, en todas las filas en donde la cantidad tenía un valor específico, se respetó ese valor. Pero en aquellas en donde el valor era nulo, entonces se sustituyó ese valor nulo en la operación por el valor que yo decidí. En este caso, 0 por 23 es 0. Y yo pude haber dicho que no. En el caso de que sea nulo, asumamos que la cantidad es 1. ¿Okay? Entonces, en ese caso, se va a sustituir en la operación el valor nulo por el valor que yo decida sustituir. Lo mismo puede ocurrir con el sitio, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, que si el resultado de esa conversión, porque también aplica a cadena, ¿verdad? Si el resultado de esa conversión es nulo, yo puedo sustituirlo por una constante, puede ser con una constante vacía, ¿sí? De manera que en la tabla resultante me aparezca solo el nombre de la bodega porque no hay ningún sitio, o yo puedo sustituirla por una cadena, ¿verdad? No sitio. Entonces podemos ver que en las filas en donde el sitio tenía un valor, se respeta el valor de ese sitio, pero en las filas en donde el sitio es nulo, entonces se sustituye por el valor, sea numérico, sea constante, sea de fecha o del tipo de datos que nosotros necesitemos, ¿verdad? Entonces, esa función es muy útil. Ya vimos cómo hacemos cuando queremos condicionar filas en base a que contengan o no contengan nulos, ¿verdad? Con el operador is, ¿sí? Pero cuando es
dentro de una función para calcular un nuevo valor, entonces nosotros podemos hacerlo con la función isNull o simple y sencillamente, como veremos más adelante, definirle la columna que no acepte valores nulos, porque el valor nulo tendrá un efecto sobre el resultado que yo pueda querer aplicar sobre esa operación. Bien. Hasta el momento hemos estado trabajando con operaciones unarias, operaciones que han trabajado sobre una tabla, ¿sí? Siempre sobre una tabla, los select que hemos estado haciendo, aun cuando sean subconsultas, son 2 tablas, pero en select, cada una en un select. Pero ocurrirá que por cuestión de normalización, a veces las tablas necesitan dividirse para almacenar de forma más eficiente los datos, pero cuando se le va a presentar a los usuarios, se necesita volver a conjuntar esos datos para poder mostrárselos. Por ejemplo, yo puedo querer mostrarle al usuario la información de la bodega. Voy a quitarle el plan de ejecución para que sea más liviana la ejecución del. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Que probablemente para el usuario el sitio ID 1 no sea un valor significativo, el sitio ID 3 no sea un valor significativo, ¿verdad? Probablemente para los usuarios, más que los códigos, más que los ID, son significativos los nombres. Entonces, lo que ocurre es que yo debo de ser capaz de poder combinar las columnas de 2 o de más tablas para poder mostrar ese resultado. Como ya conocemos nosotros de la álgebra relacional, todo proceso de combinación de columnas pasa por el producto cartesiano. ¿Cómo se realiza el producto cartesiano en SQL? Bueno, muy sencillo. Select asterisco from bodega, coma sitio. Ahí estaría yo realizando el producto cartesiano, ¿sí? Resultante. ¿Sí? Esto básicamente lo que vamos a realizar es hacer el sitio combinada con todas las bodegas. Aquí tenemos el sitio 1 combinado con las 5 bodegas, el sitio 2 combinado con las 5 bodegas, el sitio 3 combinada con las 5 bodegas y el sitio 4 combinada con las 5 bodegas. ¿Sí? Al final, nosotros sabemos que al producto cartesiano nosotros lo podemos complementar con una condicional que me sirva para determinar cuál, por ejemplo, de estas 5 filas será una fila válida. ¿Cuál de estas 5 filas será una fila válida? Y también del álgebra relacional nosotros ya identificamos o ya aprendimos que las filas válidas son aquellas en donde el valor de los campos comunes en ese producto cartesiano es el mismo. ¿Sí? Entonces yo puedo decir where bodega.sitio.id igual a sitio.sitio.id. Y ahora sí, ya me parece, por ejemplo, que la bodega tanque de diésel, como pertenece al sitio 1, pues el sitio 1 es combustible. Lo mismo que la bodega tanque super, que pertenece al sitio 1, y el sitio 1 también es combustible. La bodega número 4, que pertenece de gasolina regular, que también pertenece al sitio 1, y la bodega número 5, ya que pertenece al sitio 3, y el sitio 3 es eh, el sitio llamado Benchmark. Ahora, nosotros podemos realizar producto cartesiano entre tablas, aun y cuando estas no tengan relación, por ejemplo, o no tengan columnas comunes. Yo puedo hacer un producto cartesiano entre sitio y tipo, por decir algo.
Y el SQL básicamente lo que va a hacer es producir todas las posibles combinaciones entre esas filas y entre cada fila de la tabla sitio, cada fila de la tabla sitio con los 5 tipos que existen. Cada fila de la tabla sitio con los 5 tipos que existen. Ahora, lo que va a ocurrir en este caso es que como no hay columnas comunes, yo no voy a poder establecer un proceso de relación. Podría hacerlo, ¿verdad? Pero el resultado que me va a dar no será un resultado válido. Yo puedo establecer cualquier condicional ahí. Yo puedo decir sitio punto sitio ID igual a tipo punto tipo ID. Y obviamente se va a realizar la condición, pero yo no puedo decir, por ejemplo, que realmente existe una relación lógica entre el sitio 1 y el tipo 1, o que existe una relación lógica entre el sitio 2 y el tipo 2. Simple y sencillamente el SQL está cumpliendo con lo que nosotros le pedimos, pero la tabla resultante muy probablemente no será aprovechable, ¿verdad? No contendrá información válida. Por eso las relaciones entre filas ocurren entre tablas que se encuentran relacionadas y la relación ocurre entre columnas en común. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nos referimos a sitio ID como bodega.sitio o como sitio.sitio y no solo como sitio ID? Bueno, vamos a ver qué pasa si yo no... A esto se le llama calificación del nombre. Calificación del nombre es cuando, aparte de referirme a un objeto, me refiero valga la redundancia, al objeto al cual pertenece. ¿Sí? En este caso, me estoy refiriendo a la columna sitio, pero la columna sitio pertenece a la tabla bodega. ¿Ok? Entonces se llama calificación del nombre. Bueno, ocurrirá que yo puedo querer referirme a información que se encuentra en otra base de datos. Entonces, cuando, cuando no es necesario calificar el nombre es cuando no hay dualidad o cuando específicamente el SQL sabe de forma implícita a quién pertenece el objeto al cual yo me estoy refiriendo. Por ejemplo, si yo digo select sitio ID from sitio, como solo hay una tabla, el SQL sabe que esa columna automáticamente pertenece a la tabla sitio. Pero en este caso existen 2 tablas. Entonces, esa columna sitio puede pertenecer a cualquiera de las 2. ¿Sí? De hecho, vamos a ver qué pasa si yo me refiero a sitio ID solo como sitio ID y no como el calificador. Ya me está apareciendo un error, ¿verdad? Pero imaginemos que yo no le presto atención y lo ejecuto. Me va a aparecer un error muy famoso en SQL que es columnas ambiguas. ¿Por qué ambiguo? Bueno, porque como el sitio puede tener 2 significados, puede ser el sitio que pertenece a bodega o el sitio que pertenece a sitio. Aquí lo podemos ver, que en la tabla resultante sitio ID se encuentra 2 veces. Sitio ID se encuentra 2 veces. Entonces, el SQL, cuando nosotros solo escribimos el nombre, ¿sí? Por ejemplo, también ocurriría lo mismo si yo me refiriera a la columna nombre. ¿Sí? También estaría cayendo en un error de ambigüedad, porque el nombre puede ser el nombre de la bodega o puede ser el nombre del sitio. Entonces, para evitar, no, para especificarle y para que el SQL pueda saber a qué tabla a qué columna yo me estoy refiriendo, entonces califico el nombre de la columna, especificando el nombre de la tabla a la cual pertenece. Entonces aquí digo bodega.sitio.id igual a sitio.sitio.id.
Entonces, ahí ya no hay ambigüedad de datos. ¿Por qué? Porque yo específicamente le estoy diciendo que aquí me estoy refiriendo al sitio ID, pero que pertenece a la columna, a la tabla bodega, y aquí a la columna sitio ID, pero que pertenece a la columna sitio. Lo mismo tendría que hacer aquí, ¿verdad? Si yo quiero colocar el nombre, pero es el nombre del sitio, el nombre de la bodega, pero yo tengo que colocar bodega.nombre. Entonces, ahí nuevamente ya no hay ambigüedad de datos porque yo me estoy refiriendo a la columna nombre que pertenece a la bodega. Cuando la columna es una columna que no pertenece a las dos, o que no existen las dos tablas, por ejemplo, bodega ID, yo no necesito hacer la calificación del nombre. ¿Por qué? Porque cuando el SQL busca, ve que bodega ID solo existe en una de las dos tablas, ¿verdad? Entonces ya no hay que hacerlo. Aunque cuando trabajamos con múltiples tablas, siempre es recomendable calificar el nombre, aunque el nombre no se encuentre repetido. Entonces, siempre es común que nosotros hagamos esto. Aunque no es necesario para columnas que no están, que no generan ambigüedad, o sea, que no existen en todas las tablas, pero siempre es importante, siempre es una buena práctica que nosotros lo hagamos. Otra buena práctica que se acostumbra es asignarle un alias a las tablas involucradas en una sentencia select que involucra múltiples tablas. Yo puedo decir select asterisco from bodega as B. Puede utilizar el alias que usted le parezca más conveniente. Una práctica común es referirse a la tabla con un alias de la primera letra del nombre. ¿Esto para qué? Para evitar que las sentencias se vuelvan tan extensas, ¿verdad? En lugar de bodega, yo puedo escribir solo b.nombre. Vamos a verlo ahorita. B y sitio S. Entonces yo aquí ya no necesito poner bodega.nombre, sino que solo b.sitio ID igual a s.sitio ID. Eso es una mera nomenclatura, es una mera práctica. Ahora, no significa que si yo no le coloco alias a las tablas, pues no va a funcionar. No, va a funcionar sin ningún problema, ¿verdad? Ahora, también de álgebra relacional nosotros aprendimos que así como nosotros podemos lograr las filas relacionadas de dos tablas por medio de un producto cartesiano, también hay una operación específica que hace ese trabajo. En álgebra relacional era la reunión, en SQL son los join. Entonces yo puedo sustituir esta sentencia realizada a través de un producto cartesiano y una condición que discrimina los registros en una select asterisco from bodega y join sitio on bodega ID, bodega punto sitio ID igual a sitio punto sitio ID. ¿Okay? Entonces, vea, aquí no necesitamos el where. El where está especificado para condiciones de selección de filas y no para, aunque también puede utilizarse para relación, ¿verdad? Porque nosotros vimos que el producto cartesiano lo que va a mostrar es una tabla y de esas tablas yo puedo determinar cuáles son las filas válidas. Ahora, en el join directamente yo establezco cuál es la condición de relación entre esas dos tablas y sin necesidad de utilizar el where, ya me muestra, vemos que ambas sentencias me van a producir el mismo resultado. Bueno, vamos
vamos a colocar select asterisco. ¿Okay? Vamos a ver que ambas sentencias van a producir el mismo resultado. Mira, exactamente el mismo resultado. No hay diferencia entre los dos. Entonces usted puede decidir utilizar cualquiera de los dos, el que le resulte más común. Yo voy a seguir, ya no voy a seguir utilizando porque me parece que este es más directo, no más directo, sino que es más entendible. ¿Por qué razón? Bueno, porque imagínense que nosotros queremos, aparte de relacionar las filas, queremos establecer condiciones. Entonces, ocurrirá que si nosotros lo hacemos de esta manera, en una sola sentencia where vamos a tener condiciones para relacionar las filas y condiciones para seleccionar las filas. Y bueno, aquí tenemos solo dos tablas, pero imagínense que fueran 3, 4, 5, 6, 7, 10. Se imagina la sentencia where tan grande que va a quedar. Entonces, entre más grande sea, y bueno, y a eso, aparte de las cláusulas de relaciones, bueno, hagamos algo así. Digamos que queremos relacionar bodega con sitio y con compra, digamos, y con compra detalle. ¿Okay? Vamos a hacerlo con 4. Entonces yo tengo que colocar aquí and sitio punto sitio id igual a compra punto sitio id y también compra punto compra id igual a compra detalle punto compra id. Esa sería como estoy teniendo 4 tablas, entonces yo tengo que establecer 3 relaciones. Las relaciones para relacionar bodega y sitio, la relación para establecer la condición para relacionar sitio y compra, y la relación para relacionar y la condición para relacionar compra y compra detalle, y todas ellas relacionadas entre sí con un AND. Entonces aquí tengo, mire, la primera condición para relacionar bodega y sitio, la segunda condición para relacionar sitio y compra, y la tercera relación para relacionar compra y compra detalle. ¿Okay? Y si aparte de eso queremos, por ejemplo, condicionar where fecha igual a 2016, bueno, hagamos primero, vamos por parte, no corramos. Ahora, veamos entonces cómo tendría que hacerlo con un join. Join compra on sitio id igual a compra punto sitio id join compra detalle on compra punto compra id igual a compra detalle punto compra id. Entonces vamos a ver que los resultados van a ser exactamente los mismos. Vamos a ver. Miren, los resultados son exactamente los mismos. De hecho, si yo me voy aquí, ¿bien? 248 filas me devolvió uno y 248 filas me devolvió el otro. ¿Sí? Sabiendo que ambos este no es más eficiente, porque aunque aquí no está expresado, también surge a partir de los productos cartesianos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que me permite esto? Personalmente considero que mayor orden, ¿verdad? Porque yo en cada relación puedo establecer cuál es la condición. ¿Eh? Entonces queda más ordenado. Porque imagínense que aparte de eso yo quiero condicionar que, por ejemplo, que la fecha sea del 2 de febrero, del 2 de enero, en fecha igual a 2000.
160102. Where a ver. Por ejemplo, no hay ninguna. ¿Qué fecha era? Ah, ok. Bueno, aquí no aparece. Aquí vamos a poner, porque como tiene la hora, tendría que poner la hora también exacta, ¿verdad? Entonces vamos a poner otra fecha. Vamos a ver aquí una que no tenga fecha. Digamos el 11. 01 11 01 11. Okay. Bueno, entonces ahí ya me dice que en lugar de 248, ahora me volvió solo 24. Ahora, yo personalmente considero que este se ve más ordenado porque en el where solo tengo la condición para seleccionar filas y no las condiciones para relacionar las tablas, ¿verdad? Mientras que acá tengo juntos, imagínense, porque a mí es una condición muy sencilla, pero imagina que llevara ands y parte or, entonces se volvería más complejo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, porque tiende a ser como un poco más desordenado, yo no lo uso ni lo recomiendo, pero solo es por esa razón, porque al final de cuentas los resultados que me van a producir son exactamente los mismos, ¿verdad? Entonces no lo voy a utilizar, solo lo muestro porque de hecho hay muchas, cuando yo aprendí SQL, esta era la manera en cómo se nos enseñaba hacer join, ¿verdad? Y muchas personas hasta el día de hoy, yo conozco que todavía esta es la forma en que siguen haciendo sus join, ¿verdad? Porque eh, así se enseñó, así se enseñaba al principio. Entonces, eh, los resultados que vamos a obtener son exactamente los mismos, pero por cuestión de orden, yo no lo voy a seguir utilizando, ¿verdad? A partir del resto del video, pues voy a utilizar el join. ¿Okay? Entonces, ahora, volvamos a lo más básico. No nos concentremos en, no, me gusta utilizar tablas más pequeñas para que los resultados sean analizables de manera más sencilla. Entonces, vamos a quedar con nuestras dos tablas originales, que eran bodega y sitio. Porque quiero que analicemos algo. Ah, fíjese. eh, bueno, a eso voy ahorita. ¿Qué pasa si nosotros analizamos los registros individuales de las tablas? Select asterisco from sitio, select asterisco from bodega, select asterisco from sitio. Entonces analicemos los valores individuales y los valores relacionales. Si analizo las bodegas, yo me doy cuenta que tengo 5 bodegas, pero en la tabla resultante solo me aparecen 4. Y de igual manera, si yo analizo los sitios, me doy cuenta que yo tengo 4 sitios, pero en la tabla resultante solo se me muestra la información de 2 de los sitios. La razón de esto es que el join, cuando yo coloco solo la palabra join, me estoy refiriendo a lo que es un join interno o lo que conocíamos en álgebra o lo que se conoce en álgebra relacional como una reunión natural. O sea, solo van a aparecer en la tabla resultante aquellas filas que generaron coincidencia, ¿sí? Porque así lo establece el condicional, ¿verdad? Que solo me tome en cuenta aquellas filas que generan coincidencia de un lado de la relación con el correspondiente lado opuesto de la relación. En este caso, la bodega 1 no aparece porque como no hay un sitio asignado a esa bodega, es imposible que establezca una relación de igualdad con alguno de los sitios. Entonces, por esa razón, la bodega 1 no aparece. De igual forma,
los sitios 1, perdón, los sitios 2 y 4 no aparecen porque no hay ninguna bodega asignada a ese sitio, ¿verdad? Entonces, el join, otra manera de representarlo, y de hecho la manera más común de representarlo es como inner join. Inner join significa join interno, o sea, join en donde para que en la tabla resultante aparezca el registro, ese registro debe de coincidir con alguno en su contraparte. En este caso, esa es la razón por la cual no aparecen ni la bodega 1 ni los sitios 2 y 4. Si yo deseo incluir esos registros, aunque no generen coincidencia, entonces yo tengo que utilizar un join externo, que vendría a ser las reuniones externas, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, en lugar de un inner join, yo puedo decir un left join. Y el resultado ahora va a cambiar. ¿Qué va a aparecer en el left join? Bueno, van a aparecer todas las filas que aparecían en el inner join. Aquí tenemos las 4 filas que aparecían en el inner join, más las filas de la tabla de la izquierda, en este caso en la izquierda con respecto al join, ¿verdad? ¿Okay? O si usted quiere decir la tabla principal es la que acompaña al from. Eso lo puede decir, ¿verdad? También el left join es todas las filas que generan coincidencia más los registros de la tabla de la izquierda o los registros de la tabla principal, como usted le quiera decir, ¿sí? Que no generaron coincidencia. Entonces aquí por esa razón ya nos aparece la bodega 1 porque no generó coincidencia y vemos que por esa la información del sitio, no ¿verdad? Porque este pertenece a la tabla bodega. Esta es la información que viene procedente del sitio. La información del sitio para la bodega 1 está nula o está vacía porque no hay ningún sitio que corresponda a esa bodega. Ahora bien, ¿y qué pasa si realmente no es las bodegas que no generan coincidencia las que me interesa incluir, sino los sitios que no generan coincidencia? Bueno, en este caso me doy cuenta que el sitio se encuentra al lado derecho imaginémonos esto como si yo tuviera 10 más 20. ¿Cuál es el left? Bueno, el que se encuentra del lado izquierdo del operador, y el right es el que se encuentra del lado derecho. Bueno, en este caso, imaginémonos esto en una sola línea, y que este es el operador. ¿Quién es el left? El que se encuentra a la izquierda del operador. ¿Quién es el right? El que se encuentra a la derecha, ¿verdad? Solo que yo por cuestión de orden me gusta colocarlo en 2 filas. Entonces, si me interesa incluir todos los que generan coincidencia más los sitios que no generan coincidencia, entonces me doy cuenta que el sitio se encuentra a la derecha del operador. Entonces coloco un right join. Entonces notamos que ya nos aparecen los 4 registros que generan coincidencia, pero adicionalmente ya me aparecieron el sitio número 2 y el sitio número 4. Ahora, ¿cómo aparece la información de las bodegas para esos sitios? Aparece en nulo porque no hay ninguna bodega asignado a esos sitios. No hay ninguna bodega para el sitio 4, entonces aparece la información de la bodega en nulo, y no hay ninguna bodega para el sitio 2, entonces la información aparece en nulo. Y si me interesa incluir todos los que generan coincidencia más las bodegas que no tienen sitios y más los sitios que no tienen bodegas, entonces lo que voy a tener que hacer es un full join. Entonces, ¿qué me va a generar el full join? Bueno, comenzando siempre con los registros que genera. O sea, esos en el join como tal no los podemos excluir. Ya vamos a ver si los queremos excluir, cómo lo hacemos. Bueno, entonces en el join van a aparecer, en el full join van a aparecer todos los que generan coincidencia, o sea, los del inner join, más
las bodegas que no tienen sitio, o sea, los de la izquierda, más los sitios que no tienen bodega, o sea, los de la derecha. No es igual al producto cartesiano, no vayan a decir que el full join es igual al producto cartesiano, porque el producto cartesiano es la combinación de todas las filas. Aquí no, ¿verdad? Es ya después de la combinación de todas las filas más ya la aplicación del condicional que identifica, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver eso. Ahora les decía, ¿cómo excluimos de un join externo los registros del join interno? Porque, y concentrémonos en uno de ellos específicos. Yo puedo decir left. El join por sí solo no puede excluir, por más que el join sea externo, siempre incluye a los registros coincidentes, a los registros del inner join. El inner join siempre va como resultado en el left, en el right y en el full. Pero ¿y qué pasa si a mí no me interesan esos registros? Porque yo en este caso ando buscando los registros de los sitios que no tienen bodega. Bueno, entonces lo que tengo que hacer yo es colocar un condicional en donde me refiera a la llave primaria de la tabla que está opuesto al tipo de left que estoy haciendo. En este caso, si estoy haciendo un left join, me voy a referir a la llave primaria. El left join se refiere a las relaciones que incluyen los registros no coincidentes de la tabla de la izquierda. Entonces, si yo quiero omitir los registros del inner join, me voy a referir a la tabla, al identificador o a la llave primaria. En este caso, los identificadores serían bodega ID para identificar las bodegas y sitio ID para identificar los sitios. Entonces me voy a referir al identificador de la tabla opuesta al tipo de join. En este caso, como estoy haciendo un left, me voy a referir al identificador de la tabla de la derecha. Entonces, el identificador de la tabla de la derecha es sitio punto sitio ID. Y voy a preguntar que sea nulo. Entonces, miren, en la tabla resultante ya no aparecen los registros coincidentes, sino solo los registros que no coinciden. Ya no me aparecen las bodegas con sus sitios, sino que solo las bodegas sin sitios. Y si fuera lo contrario, si yo quisiera los sitios sin bodega, bueno, entonces me doy cuenta que sitio está del lado derecho, entonces hago un right. Y para el condicional, entonces me refiero a la tabla que se encuentra en el lado opuesto al tipo de join que estoy haciendo. Entonces, como me estoy refiriendo a un right, entonces voy a utilizar la tabla que está en la izquierda. Entonces, voy a decir bodega ID is null. Entonces, vamos a ver que en la tabla resultante, ¿no?, solo me van a aparecer los registros de las bodegas que no tienen coincidencia. ¿Ok? Entonces, así es como funciona un left join, un right join y un full join. Ahora bien, otra cosa que es importante mencionar, que es que aunque en la inmensa mayoría de los casos las relaciones entre las diferentes tablas serán relaciones por igualdad, eso no significa que eso ocurra en la totalidad de los casos, ¿sí? Puede, dependiendo de la situación, ocurrir que la relación esté establecida por otro tipo de condición. Veamos un ejemplo de eso. Bueno, antes que avancemos hasta ese punto. Puede ocurrir que la relación entre dos tablas esté definida por más de un campo. Por ejemplo, select asterisco from cheque y select asterisco from cuenta. Si nosotros vemos la relación entre cheque y cuenta, está establecida por dos columnas, porque son dos las columnas comunes.
otra cosa, es importante que diferenciemos entre lo que es columnas comunes y columnas con el mismo nombre. Y regresemos a bodega y sitio. Fíjese bien, aquí nos damos cuenta que la relación o los campos comunes entre bodega y sitio son sitio ID, no así nombre. Nombre son dos columnas que comparten el mismo nombre, por así valga la redundancia, dos columnas que comparten el mismo nombre, pero no establecen ninguna relación, ¿verdad? No hay una relación entre esta fila y esta, o entre esta fila o cualquiera de ellas, porque solo son columnas que se llaman igual, pero no necesariamente que se refieren al mismo concepto. En este caso sí, porque el sitio ID se refiere a el código de identificación de un registro, en ambos casos. Solo que aquí, como veremos más adelante, como llave primaria y aquí como llave foránea, pero en ambos casos se refiere. Entonces, también puede ocurrir, no es común, que dos campos no se llamen igual y sean un campo de relación. Puede ocurrir por diferentes circunstancias, ¿verdad? Por un mal diseño, desde por un mal diseño hasta por otras circunstancias, ¿verdad? Puede ser que yo a este aquí le coloque código y aquí le coloque número de sitio, pero no porque no se llaman igual, no significa que no es una columna en común, ¿verdad? Si es una característica en común, porque se refieren al mismo concepto, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre una columna en común y columnas que tienen el mismo nombre. Columnas que tienen el mismo nombre es que por coincidencia se llaman igual, pero se refieren a dos cosas diferentes. En este caso, uno se refiere al nombre de la bodega y el otro se refiere al nombre del sitio. Pero en este caso, sí, ¿verdad? Ambas columnas se refieren al código del sitio. Okay. Entonces, es importante mencionar eso. Ahora, continuemos con nuestro caso. Vemos que entre cheque y cuenta existen dos campos comunes, el banco y la cuenta, no solo la cuenta, porque pudiera no, haber dos cuentas que tengan el mismo número. Es muy poco probable, pero no imposible, ¿verdad? Hay que diferenciar entre lo que es probabilidad y posibilidad, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces es muy poco probable de que hayan dos cuentas con el mismo número en bancos diferentes. Es muy poco probable, pero es posible. Entonces, por esa razón, se utilizan dos columnas, ¿verdad? El número de la cuenta, pero también el banco al cual pertenece la cuenta. Cuando yo quiera establecer la relación entre esas dos tablas, aquí voy a utilizar, aquí en los ejercicios anteriores no utilicé el alias, aquí sí lo voy a utilizar. Como en este caso las dos tablas comienzan con la misma letra, entonces no puedo colocarles el mismo alias, la misma letra. Ahora entonces utilizo, para uno utilizo una letra y para la otra dos letras, ¿verdad? O fíjese, hay quienes, yo he visto quienes dicen T0 y T1. Esta es una metodología muy utilizada. A mí personalmente no me agrada, ¿verdad? Porque después tengo que andar viendo quién es T0 y quién es T1, ¿verdad? Entonces en codificación hay algo que se conoce como lo representativo, ¿verdad? ¿Qué tan representativo es el nombre de una variable? Entonces, T0 y T1 no son verdaderamente significativos o representativos, entonces CH para mí sí es representativo de cheque y C o CU sí es representativo de cuenta. Obviamente ya eso va a depender de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si para nosotros T0 y T1 son representativos, pues utilicémoslo. ¿Okay? En este caso la relación estará dada por las dos condiciones. Si tengo que decir que ch.bancoid va a ser igual a cu.bancoid and ch.cuentaid igual a cu.cuentaid. ¿Okay? Entonces,
solo serán iguales cuando ambos valores coincidan, ¿verdad? Entonces, ese es el caso cuando se da que nosotros tenemos dos tablas. ¿Va? Por ejemplo, puede darse también entre, no creo que en la base de datos solo esos ejemplos, solo ese ejemplo tenemos. Entonces, sí sepa lo que cuando hay más de una característica común entre dos tablas, entonces tiene que incluir todas las características comunes relacionadas normalmente con un AND. Ahora, otro ejemplo que quería mostrar es que no siempre las relaciones entre dos tablas serán por relaciones de igualdad. Digamos que tenemos aquí esta tabla check. Digamos que aquí tengo yo ch.bancoid, ch.cuentaid, ch.fecha, ch.beneficiario y ch.valor. ¿Okay? Ahora bien, y veamos que hay una tabla llamada impuestos. Select asterisco from impuestos. Los impuestos, digamos un impuesto hipotético a, a los egresos de dinero. Y decimos que los impuestos estarán dados en base a un rango de valor, ¿verdad? Que si el egreso de dinero está comprendido entre 0 y 50,000 empiras, pues pagará un 2.5% de impuesto. Si es de 50,000 a 100,000, pues entonces pagará un 22%, perdón, un 2.2%. Y si es de 100,000 hacia el infinito, y como no podemos representar el infinito como un número, lo que colocamos es un número lo suficientemente grande como para que contenga a todos los posibles valores, ¿verdad? Entonces ahí 99999 hasta donde a usted se le ocurra. Pagará un 0.2%. Entonces, si yo deseo establecer la relación entre cheque e impuesto, no puedo hacerlo por una relación de igualdad, porque entonces tendría yo que tener un registro por cada uno de los posibles valores que pueda tener un cheque, y eso es muy poco, aunque he conocido por ahí personas que hacen ese tipo de relaciones, es una relación muy poco funcional, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo más coherente es establecerlo en base a relaciones, pero yo no podría relacionar el valor del cheque con un valor específico del impuesto, pero sí puedo relacionar el valor del cheque con con cada uno de estos posibles rangos. Entonces, ¿cómo sería la relación existente entre cheque e impuesto? Bueno, siempre con un join. Usted puede colocar join o inner join, ¿verdad? Yo me he acostumbrado a utilizar inner join, pero ya vimos que funciona solo join. Entonces, inner join, impuesto. Y on ch.valor, donde el valor esté contenido, ¿no?, entre i.desde en i.hasta. Entonces, mire, aquí ya estamos estableciendo una relación que no es por igualdad, sino por rango continuo. Entonces, vamos a incluir aquí la tasa, i.tasa. Si ustedes se recuerdan, era los valores que sean entre 0 y 50,000 pagarán un 2.5%. Entonces aquí mire, este es de 3,127. Entonces lo que le toca pagar es un 2.5%. Mira, todos los que son menores de 50,000 les tocará pagar eso. Ahora busquemos uno que sea mayor que 50,000. A ver si hay. Y en efecto, aquí tenemos, mire, este es un valor de 60,000, entonces
como está contenido entre el segundo rango, ya no le toca pagar el 2.5, sino que le toca pagar el 2.2, ¿sí? Porque es de 60, este que también es de 90, ¿ves? Este que es de 85, este es de 67. Busquemos uno de más de 100,000. Aquí tenemos uno, miren. Uno específicamente de 100,000 empiras. Entonces le toca todavía el 22, pero este que ya es de 150,000 ya le toca solo el 0.2%. ¿Okay? Entonces eso también no es común, pero sí puede ocurrir, ¿verdad? Que tengamos una relación de una tabla con la otra, no necesariamente por igualdad. Entonces esta es un ejemplo de cómo se relacionan esas tablas. Bien, en este video pues nos vamos a quedar por ahí. Más adelante vamos a seguir tocando otros temas.